Perfecto. Iniciamos una nueva grabación del curso de Economía Política. En este video y los videos que continúan vamos a abordar una nueva temática del curso, ¿sí? O sea, seguimos dentro del gran tema que es el estudio de las teorías de las crisis desde un enfoque marxista, ¿no? Obviamente un enfoque marxista relativamente moderno, ¿no? O sea, ya no solo basándonos en Marx, sino en varios autores, modelos económicos, etcétera. Entonces, desde este video en adelante, lo que más vamos nosotros a estudiar es lo que podemos llamar crisis por desequilibrio sectorial. O sea, vamos a volver a adoptar el tema de la crisis, pero ahora desde un enfoque en donde la economía se va a dividir en diferentes sectores, ¿sí? Usualmente van a ser dos sectores. Y dentro de esta discusión también vamos a meter al tema de la sobreproducción. Sí, entonces este de aquí va a ser un análisis de la posibilidad de crisis por desequilibrio entre sectores y también por la posibilidad de la sobreproducción, que es un concepto que se volvió muy famoso en la economía marxista, pero que penosamente no ha recibido una formalización clara, ¿no? Pero de todas maneras, en este curso tenemos ya algunos modelos para estudiar estos temas, ¿no? Y de paso también aquí estudiaremos una aplicación del enfoque sectorial a un modelo norte-sur. Sí, eso lo veremos más adelante. Ok, entonces empecemos este video con una introducción general a la temática de los sectores. Sí, Eh, sepan ustedes que si quieren, lo que hicimos en los videos anteriores trataban de recoger algunas ideas de Marx en el tomo 1 del Capital, especialmente el ejército laboral de reserva y los ciclos. En cambio, en el tomo 2 del Capital, sí, en el tomo 2 del Capital, Marx presentó algo que se conoce como los esquemas de reproducción capitalista. Sí, esquemas de reproducción capitalista, que básicamente son unos esquemas matemáticos en donde él trató de describir las interacciones que tienen dos sectores productivos. A veces también se les llama departamentos. Yo me voy a quedar con el nombre de sectores, ¿no? Pero otros autores puede que les llamen departamentos de la producción. El caso es que se suele pensar en dos sectores. Un sector que se especializa en medios de producción, al cual de aquí en adelante le vamos a llamar el sector uno, y otro sector que se especializa en medios de consumo, que a veces se le llama el sector 2. ¿Ya? Entonces, para hacernos una idea, ¿no? El sector uno, o sea, vamos a asumir que tenemos la economía capitalista, toda la economía capitalista, y esta economía capitalista vamos a asumir ahora que se divide en dos grandes bloques o sectores, o como les digo, algunos les llaman departamentos. Entonces, este sector uno, ¿sí? El sector uno que va a producir medios de producción y el sector 2 que va a producir medios de consumo. A veces usar las palabras medios de producción y medios de consumo puede ser un poco confuso en la redacción, aunque se supone que ustedes ya revisaron los conceptos de economía política en videos anteriores. Pero de todas maneras, cuando pensemos en medios de producción, si se les hace fácil, piensen en máquinas, una maquinaria, ¿sí? Maquinaria. O piensen también en materia prima. Por ejemplo, pensemos en un barril de petróleo, ¿ya? Entonces, pueden pensar en maquinaria o en materias primas, ¿ya? Si somos más rigurosos con los conceptos marxistas, la maquinaria serían los medios de trabajo y la materia prima sería el objeto de trabajo, pero suficiente con que tengan en mente este ejemplo. O sea, los medios de producción recuerden que son aquellos objetos con valor de uso que permiten crear nuevos objetos con valor de uso, ¿ya? Eso con respecto al sector uno. Y el sector 2, en cambio, serían todos los objetos con valor de uso restantes. O sea, todo lo que no se usa en la producción. Entonces aquí tendríamos, si quieren facilitarse la vida, entre comillas, los alimentos de consumo final. ¿Ya? Entonces cualquier alimento de consumo final podríamos asumir que es parte del sector 2. ¿Ya? Entonces Marx, en el tomo 2 del Capital, hace esta exposición. De hecho, si me permiten, voy a dar clic en este enlace. Ya saben, como siempre, toda la bibliografía del curso está totalmente disponible, ¿sí? Tanto en las láminas como en el sitio web del curso. En ese enlace yo les dejo justamente los fragmentos del Capital. Entonces aquí está el tomo 1, el tomo 2, perdón, del Capital, los capítulos que son el 20 y el 21. Entonces en el capítulo 20 Marx presenta lo que él llama la reproducción simple del capital. Ya vamos a ver qué se trata esto.
pero más que nada quiero que vean, ¿no? Entonces aquí está Marx presentando sus esquemas. Entonces son unos esquemitas numéricos, matemáticos, ¿no? Pero más que nada algebraicos, en donde él trata de explicar cómo interactúan estos dos sectores, el sector uno y el sector 2, ¿sí? Entonces aquí tienen unos esquemitas. Y bueno, Marx hace un análisis muy detallado de cómo interactúan estos sectores. Nosotros no vamos a avanzar a hacer un detalle tan amplio como lo hace Marx, pero bueno, tampoco es necesario. O sea, para lo que queremos estudiar en este curso, con algunas pocas ideas es suficiente, ¿no? Pero como pueden ver, Marx hace un análisis bastante minucioso de cómo interactúan los sectores. Y luego, más abajo, en el capítulo 21 tiene lo que él llama el análisis de la reproducción a escala ampliada. Ya un poquito más abajo. Espero no haberme pasado, disculpen. Como pueden ver, son capítulos largos, ¿no? Y de una lectura no muy sencilla. O sea, puedo decirles que es una lectura no muy sencilla y especialmente en el capítulo 21 un poco inacabada. O sea, ideas como que Marx deja un poco sueltas, ¿no? Recuerden, colegas, que Marx solamente publicó en vida el tomo uno del Capital de 1867. Sí, es el único tomo que logró publicar en vida. El tomo 2 del Capital se publica en 1885, pero Marx ya había fallecido en el 83. Eso significa que el tomo 2 y el tomo 3 fueron publicados póstumamente bajo la dirección de Engels, el amigo de Marx. Entonces, en muchas ocasiones, más en el tomo 3, pero en el tomo 2 también un poco, Engels intervino en la elaboración de los textos para poderlos publicar, o sea, en el orden, o sea, tuvo que cambiar un poco el orden, completar alguna idea, y así, ¿no? Entonces... por eso es que sobre todo este capítulo 21 sí es de lectura un poquito pesada, ¿no? Pero Marx, de todas formas, digamos que ahí presenta más detalles sobre sus esquemas, ¿no? Si me permite, por aquí aparecen otros dos esquemas. Son esquemas numéricos y algebraicos, ¿no? Aquí pueden ver, aparecen los esquemas. Y estos esquemitas básicamente son interesantes porque Marx profundiza en cosas que ya vamos a hablar más adelante, pero nos hacen ver que él tenía la intuición de que es importante también entender al capitalismo desde un enfoque sectorial, ¿no? Entonces aquí pueden ver cómo Marx divide la economía en dos sectores y después empieza a analizar las interacciones de esos sectores, ¿no? Entonces, para quienes quieran profundizar en lo que dijo Marx, aquí tienen los textos originales del Capital, lectura no muy sencilla, pero de todas maneras la tienen a mano ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué analiza Marx esta economía capitalista dividida en los dos sectores, el sector uno y el sector 2? El propósito es entender estos fenómenos que él llama la reproducción a escala simple, ¿sí? Que está en el capítulo 20, y la reproducción a escala ampliada que está en el capítulo 21 del Capital, ¿ya? En la reproducción a escala simple, básicamente la producción y las demás variables mantienen magnitudes y proporciones constantes en el tiempo. Tal vez eso era de agregar. Magnitudes y proporciones constantes en el tiempo, ¿sí? Digámoslo así, la producción y demás variables se reproducen manteniendo eso. Ya un segundo, disculpen, lo que pasa es que estoy haciendo un pequeño ajuste a la lámina. Demás variables tienden a, ya, a ver, a reproducirse de forma expandida. Ya, disculpen este pequeño arreglo. Entonces volvemos aquí, ¿no? Entonces el primer objetivo, como les decía, en la reproducción simple es entender este fenómeno, ¿no? Es un fenómeno donde la producción y las demás variables se reproducen, o sea, se vuelven a crear, manteniendo magnitudes y proporciones constantes en el tiempo. O sea, Marx plantea un primer escenario hipotético en donde él dice, bueno, ¿cómo deberían interactuar estos dos sectores? Pensemos que en un sector tiene que venderle al otro y viceversa. ¿Cómo deben interactuar estos dos sectores para que la producción y todas las demás variables involucradas se vuelvan a crear? ¿Sí? Cuando usemos el término reproducción, recuerden que nos referimos a volver a crear las condiciones materiales y sociales. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo deben interactuar estos sectores para que se vuelva a crear todo manteniendo las magnitudes y proporciones constantes, o sea, manteniendo todo igual? ¿Sí? Ese es un ejemplo hipotético. Obviamente el capitalismo real no se comporta así, ¿no? No se comporta así.
Pero Marx lo usa como referencia para luego abordar el tema más complicado de ver cómo interactúan los sectores en una situación donde la producción y las demás variables tienden a reproducirse de forma expandida, ¿sí? Debido a la acumulación de capital. O sea, la acumulación de capital se vuelve una fuerza que empuja a que la producción y todas las variables empiecen a crecer. Y ahí Marx también se planteó la duda de, bueno, ¿cómo deben interactuar estos dos sectores para poder garantizar ese crecimiento en una proporción adecuada? Sí, porque ahí viene un tema importante. Marx plantea los esquemas y luego muchos autores y a veces el mismo Marx emplean estos esquemas para interpretar ciertos fenómenos como lo que podemos llamar la posibilidad de crisis por desequilibrio sectorial. Esto ha recibido muchos nombres, ¿no? Dependiendo de los autores, a veces se le pone un nombre u otro. Yo quiero llamarle así, desequilibrio sectorial. ¿Cuál es la idea? O sea, para que el capital se reproduzca sin que se desequilibren los mercados, piensen ustedes que el sector uno vendía máquinas. Ya simplifiquemos un poco, ¿no? El sector uno vende máquinas y el sector 2 vende alimentos, así por simplificar, ¿ya? Entonces, estos sectores deben vender sus productos en mercados distintos, obviamente. El sector uno va a vender las máquinas en el mercado de máquinas. El sector 2 va a vender el producto de alimentos en el mercado de alimentos. Entonces, ahí surge un reto y el reto es cómo hacer que esas ventas se den sin que se desequilibren los mercados. Entonces, algunas personas proponen que para que se reproduzca el capital y se dé estas interacciones sin desequilibrar los mercados, los sectores deben mantener proporciones adecuadas. O sea, el sector uno no puede ser muy grande, porque ¿qué pasa si el sector uno es muy grande? Produce demasiadas máquinas, ¿sí? O sea, el sector uno puede ser tan grande que produce demasiadas máquinas y no hay quien compre todas las máquinas. Y eso es un problema, porque si no se venden las máquinas, el sector uno podría enfrentar una crisis por la falta de venta de las máquinas y te empezaría a tener pérdidas. O al revés, supongamos que fuera el sector 2 el que crece demasiado, produce demasiados alimentos y no hay quien compre todos los alimentos. Entonces, de nuevo, puede darse una crisis porque el sector 2 no tiene a quien vender todo lo que produce. Entonces, si los sectores no mantienen proporciones adecuadas, pueden desequilibrarse los mercados y eso puede generar una nueva forma de crisis. Vean que esto no tiene nada que ver con los ciclos, no, todavía. Más adelante hablaremos de los ciclos, pero por ahora no. Por ahora nos vamos a olvidar un momento de los ciclos y más bien pensemos en la complejidad de la interacción sectorial. Y bueno, algunos dicen que esta posibilidad de que se den proporciones adecuadas puede ser difícil o quizás está imposible debido a las presiones de la competencia y otras contradicciones del capitalismo. ¿Sí? Entonces hay autores que dicen que no es viable que se mantenga el equilibrio en los mercados precisamente porque la competencia que se da en el capitalismo de diferentes tipos hace que los sectores crezcan de más, unos se vuelvan más pequeños, etcétera. O sea, es una competencia hasta cierto punto, entre comillas, caótica, y ese caos en la competencia puede provocar desequilibrios en los mercados, ¿ya? Esa es la intuición que muchos autores tienen, como por ejemplo Paul Sweezy. ¿Sí? Aquí ustedes ven que está citado Paul Sweezy. Él fue un economista, si no me equivoco, estadounidense, bastante centrado en entender la teoría económica de Marx. Entonces, él tiene un libro que se llama Teoría del Desarrollo Capitalista, que lo están viendo en pantalla. Entonces, en este librito, Sweezy hace una reflexión de toda la obra, o bueno, no de toda, pero de una parte importante de la obra de Marx, la parte económica. Y entre esas discusiones, Suisi plantea justamente la discusión sobre el tema de los sectores. Sí, entonces, de hecho, Suisi tiene por aquí alguna discusión de los sectores. Ahí pueden ver que está justo la idea. Sí, entonces aquí pueden ver que está la acumulación. Y miren cómo Suisi le vincula con el ejército de reserva, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos luego. El tema es que Suisi habla de la reproducción simple, la acumulación, y esto después, más abajo, le asocia la posibilidad de crisis. Entonces ahí ustedes pueden ver que surge la idea de crisis y depresiones en el libro de Suisi. Sí, este libro en su momento se volvió muy popular, ¿no? Sobre economía marxista. Entonces ahí tienen varios tipos de crisis y ahí también Suisi trata de vincular la idea de la crisis con los sectores, más o menos guardando la idea que les estoy planteando, ¿no? O sea, los sectores compiten, esa competencia puede generar problemas y puede llevar a que los mercados no se equilibren, ¿no? Entonces el libro de Suisi es la teoría del desarrollo capitalista, si un caso desean profundizar ahí. Ahora,
Esto se podría criticar desde un enfoque, digamos, desde otro enfoque, digamos, ya pensemos en un economista más convencional. Podría criticarse diciendo que, bueno, aquí no estamos tomando en cuenta que tal vez en los mercados, sí, o sea, tenemos los dos sectores, sector uno y sector 2, tal vez en los mercados el precio puede ajustarse, o los precios pueden ajustarse para que se mantenga el equilibrio. Sí, o sea, ese sería un contraargumento, que los precios, bien o mal, se van moviendo y permiten que se garantice los equilibrios, y más bien, si no dejamos que el precio se ajuste, ahí puede surgir el desequilibrio. Esa es una posibilidad de crítica a este argumento. Otra posibilidad es decir, bueno, si un sector produce muchas máquinas, por ejemplo, el sector uno se pasó y produce demasiadas máquinas, se podría decir que este sector no se complica mucho, puede guardar las máquinas en sus inventarios y venderlas luego. En ese caso, lo que diríamos es que el sector uno puede ajustar su capacidad instalada, porque tal vez un día produce de más, pero otro día, en cambio, puede producir menos, o sea, usa menos de su capacidad y más bien se ajusta con inventarios. Entonces, ese sería un enfoque un poco más keynesiano, si quieren un poco hasta kalekiano, ¿no? O sea, la posibilidad de que se dé un ajuste vía inventarios. Y entonces hay muchas posibles variantes del argumento, ¿no? Pero de todas maneras es claro que si el sector uno es demasiado grande, o el sector 2 sí puede dar problemas, ¿no? Pensemos aquí, por ejemplo, solo por dar una idea, pensemos un momento en este enfoque, pero a una escala internacional. Pensemos que tenemos, por ejemplo, digamos que este es América, ¿ya? Disculpen este gráfico de América no muy bueno, ¿ya? Entonces ustedes tienen el norte y el sur, ¿ya? Ustedes pueden pensar en el norte y el sur. Es probable, y algunos modelos lo hacen, de hecho más adelante veremos un modelo así, que en el norte tengamos un sector uno mucho más grande y en cambio en el sur tal vez tengamos un sector 2 más grande. Tal vez, estoy simplificando un montón. La historia es obviamente más complicada, soy consciente de eso, pero solo para simplificar. Puede ser que el sector uno está más concentrado en el norte debido a que en el norte hay más tecnología concentrada y por tanto mayor capacidad de producir máquinas, ¿sí? Y en el sur tal vez estamos más concentrados en producir alimentos sin mucha tecnificación, ¿ya? Una historia muy básica, ¿no? Habría que hacer sectores, habría que descomponer en más sectores para que esto sea más realista. Pero miren esto, especialmente el sur puede tener problemas, puesto que va a necesitar las máquinas del norte, ¿sí? Las máquinas del norte. Ahora, uno podría alegar que entonces también el norte va a tener problemas porque necesita los alimentos del sur, posiblemente. Sí, posiblemente. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, el hecho de que un sector sea mucho más grande en una región puede causar cierta dependencia en otra región donde sea otro el sector más grande. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si en el mismo norte también hay un sector 2 grande? O sea, resulta ser que tanto el sector uno como el sector 2 son grandes. En ese caso, el sur puede ser el que enfrente más problemas, ¿no? Algo así veremos más adelante en un modelo norte-sur. Pero por ahora, perdón, por ahora nos vamos a concentrar más bien en la idea general. O sea, la idea general es que el hecho de que haya sectores y que tengan que interactuar puede volver más complicado aún la estructura del capitalismo. O sea, si ya el capitalismo era complicado, ¿se acuerdan que nosotros tuvimos que pasar por el modelo de Goodwin y un modelo de tres dimensiones de ciclo de intensidad y vimos que era complejo? Si ahora metemos la dimensión sectorial, podemos tranquilamente esperar que el capitalismo sea todavía más complejo y tenga unas estructuras y unas dinámicas aún más difíciles de comprender, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, vamos a ello, ¿no? Vamos a estudiar ese tema. Entonces, bueno, aquí están capturas del libro de Marx, en donde, bueno, Marx analiza la reproducción simple, como les decía, en el capítulo 20 y la reproducción ampliada en el capítulo 21. Y se podría decir, aunque bueno, aquí es discutible, pero que este es uno de los primeros modelos sectoriales del pensamiento económico, ¿sí? O sea, eso también le da mucho valor a lo que hizo Marx en el tomo 2 del Capital, sin que sean sus modelos perfectos. Y yo a veces yo creo que Marx se complica demasiado en cierta explicación. O sea, se demora mucho en hacer mucho análisis minucioso de detalles tal vez sin importancia, ¿sí? Yo diría que lo hace. Pero el mérito, en cambio, es eh, que es de los primeros modelos sectoriales que tenemos en economía, en el pensamiento económico. No el primero, pero sí uno de los primeros, ¿ya?
¿Por qué no el primero? Porque el mismo Marx, sí, el mismo Marx reconocería en el Capital que sus esquemas de reproducción, estos esquemitas que les he presentado muy rápido en el tomo 2 del Capital, él los construyó a través de la propuesta fisiócrata. En particular, Marx se basó mucho en la tabla económica elaborada por François Quesnay. Recuerden que Quesnay es uno de los padres de la economía fisiócrata, ¿sí? Eh, de hecho, era médico. Antes que economista era médico. Y después se dedicó a hacer reflexiones sobre economía. Y recuerden que Quesnay, si no me equivoco, creo que fue bastante amigo de Adam Smith en cierta época. Entonces, es bien interesante que Marx reconoce eso. O sea, Marx deja en claro que no es que los esquemas se le ocurrieron de la nada, sino que a Marx se le vino la idea de los esquemas a través de la tabla económica de Kesney. Verán, de hecho, no se olviden que la idea de Marx sobre el ejército laboral de reserva, sí, el ejército laboral de reserva, tiene mucho que ver con la idea de Ricardo de la maquinaria, ¿no? O sea, Ricardo tenía esta idea de que la maquinaria genera problemas a los trabajadores, puede provocar que la población sobre, y luego Marx tomaría esta idea y también aportaría con sus propias ideas para sacar el concepto de ejército laboral de reserva. Entonces es bien interesante, así como Marx se apoyó en Ricardo para hablar del ejército de reserva, Marx se apoyó en Kesney para hablar de los sectores. ¿Sí? Porque de hecho Kesney, él ya habla de una economía sectorial. Sí, él ya analiza una economía sectorial. De hecho, si quieren una reinterpretación de Quesnay, porque leerle a Quesnay original, bueno, él escribió en francés y más que eso, digamos que no tiene mucha, está un poco desfasado, ¿no? O sea, Quesnay propone sus trabajos en los años, entre el año 1758 y 1767, que es súper antiguo, pero de todas maneras les dejo una referencia un poco más actual de Eltis del año 1975, en donde ustedes pueden ver una reinterpretación de Kesney, ¿no? Esto más como una curiosidad del pensamiento económico. O sea, si ustedes quieren ver un poco cómo se reinterpretaría los esquemas de Kesney, la tabla económica de Kesney, aquí está una reinterpretación, ¿sí? Aquí está una reinterpretación. Igual está un poquito antigua, pero puede servir de base. Ustedes después pueden ver qué otra literatura hay, pero obviamente este no es un curso sobre Kesney, pero es interesante, ¿no? Entonces aquí pueden ver los esquemas que se parecen, o sea, esto es bien parecido a la tabla económica de Kesney. Entonces, Kesney pensaba en dos sectores, bueno, en varios sectores, no en dos. Ya vamos a ver en la lámina. Entonces, estos sectores interactúan, se compran y se venden mercancías. Y esa interacción genera un esquema bastante interesante, bastante complejo. Eso es lo interesante de esto, ¿no? O sea, pensar que los sectores, más allá de que sea Marx, Kesney o quien sea el que lo proponga, lo interesante es pensar que esos sectores, al interactuar, generan una estructura compleja, ¿sí? Generan una estructura compleja que de hecho, si me permiten, esto se parece o hace pensar en una red. O sea, es como que yo tengo unos puntos que les podríamos llamar nodos, ¿sí? Que se están conectando unos con otros a través de lo que podemos llamar enlaces, ¿sí? A mí siempre me ha parecido que los esquemas de Marx, los esquemas sectoriales de Marx, la tabla económica de Kesney o trabajos más recientes como los de Leontiev sobre los sectores pueden evocarnos a una estructura en red de la economía, ¿sí? Entonces eso también es bien interesante, o sea, la posibilidad de pensar la economía ya no solo como un agregado, sino desmenuzarle, ¿no? De hecho, actualmente hay un montón de modelos de redes económicas, ¿no? Para varios países, incluso para el Ecuador. Entonces, bueno, esa es la cuestión. En la tabla económica, así muy rápido, Kesney estudió tres clases sociales. ¿Ya? Esto es interesante porque también Kesney ya usaba la noción de clases sociales. O sea, no es de Marx. Sí, esto es a veces algo que nos olvidamos. En el pensamiento económico ya había una noción de clases sociales en Kesney, eh, pero no era la misma que nosotros conocemos actualmente, ¿no? O sea, Kesney hablaba de tres clases sociales. Por un lado decía, bueno, tenemos las clases productivas que están conformadas por las personas vinculadas a la agricultura, tanto los trabajadores como los arrendatarios de la tierra. Recuerden que la escuela fisiócrata simplificando un montón, ¿no? Básicamente pensaba que la riqueza viene de la tierra, ¿sí? Y también, por cierto, los fisiócratas tenían esta idea de que había que dejar a la economía libre para que sea la providencia, así les llamaban ellos, para que sea la providencia la que se encargue de equilibrar la economía, de regularla.
Esa idea sería muy inspiradora para que después Adam Smith hablara de la mano invisible. Que por cierto, tengan cuidado, ¿no? La mano invisible no es el principal argumento de Adam Smith en La riqueza de las naciones, lo menciona muy poco. Pero bueno, o sea, el tema es que ya desde Kesney se veía esta idea de que hay que dejar el mercado libre y que será la providencia la que regulará las relaciones económicas. Pero bueno, eso es de la escuela fisiócrata. El caso es que para Kesney teníamos esto, ¿no? Una clase social productiva que está vinculada a la agricultura, ¿sí? Porque se asume que toda la riqueza de las sociedades viene de la agricultura. Luego tenemos unas clases rentistas que, según Kesney, estarían conformadas por terratenientes, gobierno y demás grupos que subsisten de las rentas que se le cobra a la clase productiva, ¿sí? O sea, es como que estas clases rentistas están extrayéndole recursos a estas otras, ¿no? O sea, le están extrayendo recursos a través de las rentas, ¿sí? Y aquí pueden ver al gobierno, por ejemplo. Entonces, bien interesante, ¿sí? Como ya desde Kesney se tenía esta idea de que, por ejemplo, el gobierno representa simplemente una clase rentista que extrae recursos de los productivos, ¿no? Que es una visión que muchos tienen hasta actualmente, ¿no? Entonces, no está de más a veces volver a las raíces del pensamiento económico para ver que muchas ideas que parecen modernas son bastante viejas en realidad, pero bueno, sigamos. Y tenemos luego las clases estériles, que según Kesney involucrarían a todas las personas que no están en la agricultura, sino en otras actividades como la industria, y cuyos gastos supuestamente son cubiertos por la clase productiva. Entonces es como que, por ejemplo, la agricultura es la que le sostiene a la industria. Entonces, para Kesney, la industria es una clase estéril que sobrevive gracias a la agricultura. ¿Bien? Obviamente que es un enfoque del siglo XVIII, súper anticuado, ¿ya? Pero yo creo que tiene su realce, por eso es que lo incluí en nuestra discusión, ¿no? Kesney, porque Kesney tal vez lo que tiene meritorio en su análisis es que pone los ojos en la agricultura. Sí, y en países como el Ecuador u otros países donde siempre nos olvidamos del sector agrícola, nunca está de más volver a regresar a ver este sector que a veces es bien olvidado, ¿no? Tal vez no sea el único creador de riqueza, pero sí es un sector que, a mi criterio, ¿no? Subsidia a otros. Pero bueno, esa es otra discusión. Aquí tienen una paginita de la tabla económica original de Kesney y pueden ver lo mismo, ¿no? O sea, aquí pueden ver que están los sectores, bueno, las clases sociales, cómo van interactuando y los intercambios, ¿ya? Esto es solamente referencial, no están revisar esto. Si quieren ver una interpretación moderna, les dejé, como les dije, el artículo de Eltis. Ahí pueden ver ya un poquito más desarrollado y modernizado el argumento de Kesney, ¿no? Sobre la tablita económica y las interacciones entre estas clases sociales. Entonces, lo interesante de esta discusión es que Marx reconoce que él tomó como base a Kesney y a otras reflexiones, pero sobre todo a Kesney, ¿sí? Eh, verán, yo resalto esto mucho porque a veces no se valora el hecho de que Marx no fue un improvisado, o sea, Marx estudió muchísimo a los pensadores económicos de su época. Hay un texto de Marx, dicho sea de paso en este sentido, que se conoce como las teorías de la plusvalía, ¿sí? Teorías de la plusvalía, eh, que es un texto súper rico en lecturas de otros autores. O sea, ahí hay muchos apuntes que Marx hace de Ricardo, de John Stuart Mill, de Adam Smith, Sismondi, de un montón de autores clásicos. Y creo que también tiene apuntes de Kesney, no recuerdo bien. No la he leído por completo, no les voy a mentir. Pero el punto es que Marx no crea sus ideas de la nada. O sea, él estudió bastante detalle al pensamiento económico de su época. Y yo creo que después se le hizo una injusticia cuando a Marx simplemente ni se le estudia. Porque si se ponen a pensar, ¿quién estudia realmente a Marx? Marx. Muchos autores simplemente lo borran de la historia del pensamiento económico como que él nunca aportará nada, y al menos en este curso ya nos ha aportado con dos modelos cíclicos y ahora nos va a aportar con algunos modelos sectoriales, ¿no? Pero, repito, no es lo importante Marx, lo importante es las ideas, ¿no? O sea, entonces las ideas son que los sectores generan interacciones y esas interacciones generan una complejidad económica que puede provocar una crisis, porque pensemos que si algún eslabón falla, puede fallar el resto de eslabones de esta red, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, las reflexiones sectoriales de Kesney, las de Marx, y hay otros sectores, otros enfoques sectoriales, por ejemplo, von Bortjeviks, que es un autor que criticó un poquito a Marx. Entonces, el caso es que estos autores, junto con otros autores que han reflexionado, por ejemplo, el equilibrio general, Walras, por ejemplo, León Walras, es uno de los padres del equilibrio general, de la teoría económica convencional, igualmente tiene un enfoque sectorial. Entonces, todos estos enfoques sectoriales
son súper importantes en el pensamiento económico. Sí, son súper importantes en el pensamiento económico y han tenido su influencia en autores más actuales y que han tenido su relevancia, como por ejemplo Vasily Leontiev. Recuerden que Vasily Leontiev fue Premio Nobel de Economía justamente por sus análisis sectoriales. De hecho, si quieren profundizar un poco en cómo estos autores, cómo estos pensadores muertos, como diría Keynes, terminaron afectando las visiones de Leontiev, les dejo un artículo bien interesante. Esto es más por el tema de historia del pensamiento económico, ¿no? Un artículo de Baumol y Tenra del 2009, en donde ellos justamente discuten un poco esto, ¿no? O sea, si quieren, ahí está el artículo, que es una apreciación de Vasily Leontiev, en donde ellos hablan un poco de eso, ¿no? De cómo estos autores antiguos, incluyendo a Marx, influenciaron en pensadores más actuales, como Leontiev, ¿sí? Probablemente muchos de ustedes conocen de sus clases de macroeconomía el modelo de Leontiev, ¿no? La matriz inversa de Leontiev, etcétera. Entonces, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Entonces, aquí pueden ver en este journal de Historia del Pensamiento Económico. Este es, este creo que es la revista europea de Historia del Pensamiento Económico. Entonces, ahí tienen esta reflexión, ¿no? De cómo estos autores influenciaron en Leontiev. Y vale la pena, ¿no? Para quienes quieran profundizar en esos temitas más de historia del pensamiento. Ahora, también, esto es un poco más convencional, ¿no? O sea, Leontiev, matrices de insumo-producto y la matriz inversa de Leontiev, o sea, es más convencional. Pero estos esquemas, y sobre todo los esquemas de Marx, ¿sí? También sirvieron de base para enfoques un poco más heterodoxos, más críticos. Por ejemplo, los esquemas que plantea de producción de subsistencia y con excedentes, escritos por el italiano Piero Sraffa, también puede decirse que son cercanos a los esquemas marxistas de reproducción simple y ampliada respectivamente. Eh, ¿Por qué menciono a Piero Sraffa? Piero Sraffa fue un pensador que escribió un librito que sirvió de crítica a la economía convencional. Él escribió un librito en 1960 que se llama Producción de mercancías por medio de mercancías. Es de esos libros igual de historia del pensamiento económico que vale la pena leer. Sí, lo único que les pido disculpas es que todos los textos que tengo a mano están en inglés, pero bueno, no son obligatorios, ¿no? Ya saben, colegas de la central, esto es más bien informativo, pero si algunos ya saben inglés y quieren profundizar, ya ven que tienen de sobra para profundizar. En particular, este texto de Sraffa, sí, este librito de Piero Sraffa, que es un libro relativamente corto. Sraffa no escribió mucho en su vida. Piero Sraffa, no, economista italiano, él armó un pequeño libro con esquemas sectoriales, en donde con esos esquemas él buscó criticar a la economía convencional y sobre todo criticar el concepto de capital. Entonces aquí pueden ver cómo es Rafa plantea, por ejemplo, una economía ya no de dos, sino de varios sectores, ¿no? Entonces tenemos varios sectores y luego es Rafa se plantea la duda de, bueno, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para que estos sectores se vuelvan a reemplazar a sí mismos? O sea, todo lo que produce, digamos, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que todo lo que produce un sector, si da como resultado, si quieren, la A, ya, A sería la cantidad de productos que produce este sector, ¿ya? Pero a la vez, la A tiene que ser la suma de todos los insumos que requiere el sector y todos los sectores. Por ejemplo, pensemos que este es el sector que produce una máquina, una determinada máquina. Entonces, para que el esquema vuelva a producirse en la misma proporción, necesitamos que todas las máquinas demandadas por todos los sectores sean iguales a la máquina producida por o la cantidad de máquinas que produce el sector de máquinas. Y así. Entonces, estos esquemas que construye Rafa son muy cercanos a los esquemas de Marx, a la noción de reproducción simple y ampliada. Y lo interesante es que Rafa con esos esquemas luego se manda toda una crítica a la economía, casi casi llegando a la conclusión de que el concepto de capital no es válido. O sea, que no tiene sentido hablar de capital. O sea, el concepto de capital, al menos el concepto convencional, no funciona. ¿Sí? Yo les recomiendo leer el libro de Rafa y para quienes quieran profundizar más en estos temas, un tema obligatorio de estudio es la controversia de los Cambridge. Sí, la controversia de los Cambridge, la controversia que hubo entre el Cambridge de Inglaterra, la Universidad de Cambridge y Cambridge, Massachusetts, donde se encuentran las universidades de Harvard y el MIT, Tecnológico de Massachusetts, y hubo una gran discusión sobre qué es el capital, cómo se mide el capital y si el capital es o no un concepto útil en economía y obviamente hubo respuestas de todo tipo, ¿no? Eh,
De hecho, hasta el día de hoy hay ciertas controversias, no exactamente como las de esa época. Esa controversia se dio entre los años 50 y 60. Muchos dicen que el libro de Rafa básicamente dejó muy claro que el Cambridge de Inglaterra ganó y que el concepto de capital simplemente es erróneo. Otros dicen que no es tan importante. ¿Ya? Entonces yo les dejo la lectura por si quieren profundizar. No tenemos mucho tiempo para entrar en esos detalles, pero es para que sepan que hasta en eso, en estas discusiones mucho más modernas, ha participado el uso de enfoques de esquemas sectoriales similares a los de Marx. Entonces, sin duda, o sea, el aporte de Marx que hizo con los sectores, sus esquemitas, eh, realmente es tremendo. O sea, Marx hizo tanto con esos esquemas que incluso, sobre todo con los esquemas de reproducción ampliada, hasta yo me atrevo a decir, esto es algo que afirmo casi con certeza, Marx estuvo bien cerca de identificar la igualdad entre ahorro e inversión para una economía cerrada y sin gobierno. O sea, cuando uno estudia la reproducción ampliada del capítulo 21 que escribe Marx, de la reproducción ampliada, ahí uno empieza a darse cuenta que él estaba muy cerca de encontrar esta idea entre ahorro e inversión, este vínculo ahorro-inversión que, bueno, hoy en macroeconomía es lo más básico, ¿no? O sea, sabemos que una economía cerrada y sin gobierno, que está en equilibrio o pleno uso de capacidades instaladas, necesariamente el ahorro es igual a la inversión. Pero hagan de cuenta que Marx lo estaba intuyendo en el siglo XIX. Entonces eso es bien interesante también, o sea que Marx no estaba tan ido de los cabellos, o sea, sus esquemas algo dicen. Claro, son esquemas muy rústicos, él estaba escribiendo en unas circunstancias muy complejas y para colmo de males ni siquiera publicó él, sino que se murió antes de publicar. Entonces hay muchos peros, pero también hay puntos a favor, ¿no? Pero bueno, eso es más bien para resaltar que el tema es importante dentro del pensamiento económico y también dentro de las aplicaciones que existen, ya sea a nivel de economía más convencional como Leontief o incluso de forma más heterodoxa como es Rafa y otros, ¿no? Entonces, tomando en cuenta toda esta importancia que les he planteado como introducción, pues considerando la importancia de los esquemas de reproducción de capital que Marx planteó, a continuación vamos a hacer una revisión de este tema. Sí, vamos a hacer una revisión de este tema desde el siguiente enfoque. Eh, este tema va a ser un poquito amplio, ¿no? O sea, vamos a ver varias cosas porque los modelos sectoriales dan para pensar un montón de cosas. Entonces, primerito, manteniendo el estilo de nuestras clases, primerito vamos a ver un modelo sectorial básico, ¿ya? O sea, yo les voy a presentar un modelo sectorial básico que más o menos va a tratar de ilustrar el argumento central de Marx. Aquí permítame poner la palabra central nomás. Sí, entonces ya me confundí de lámina, disculpen. Ya, entonces vamos a tratar de recoger el argumento central de Marx en un esquema básico. Ya, argumento central de Marx. Ya, vamos a tratar de hacer eso con un modelito básico, ¿sí? Y para ello vamos a seguir un artículo que yo escribí al respecto. Ya, entonces yo escribí un artículo al respecto que les voy a presentar más adelante y vamos a seguir eso como para hacer una introducción, o sea, para entender, bueno, de qué se tratan los esquemas. No vamos a ver los esquemas tal como lo hace Marx en el Capital, porque, repito, creo que Marx al rato se da un montón de vueltas y la lectura es compleja. Entonces, yo quisiera que ustedes, si desean, profundicen ya por cuenta de ustedes mismos, ¿no? Yo les dejo el texto original por si quieren hacerlo. Yo he revisado esos textos y créanme que a ratos es una lectura pesada. Pero si quieren pueden leerlo. Yo creo que hay mucha riqueza ahí que no se ha aprovechado. Yo mismo siento que no voy a hacer, no va a ser perfecta mi exposición. Vamos solamente a tratar de sacar lo que se puede llamar el argumento central. Y luego de ver eso, vamos a ver una literatura adicional sobre otros modelos marxistas. Lo mismo que hicimos con Goodwin, ¿no? Vimos el modelo de Goodwin y vimos después un montón de libros, de artículos, de modelos adicionales. Entonces, lo mismo. Vamos a ver primero este modelo sectorial básico y luego les voy a hablar de varios trabajos que han hecho un montón de modelos sectoriales marxistas, para que sepan que esto está trabajado por un montón de gente y ustedes puedan, tal vez si a alguien le interesa, escoger algún rumbo, ¿no? Tal vez alguien quiera especializarse en, por ejemplo, modelos sectoriales marxistas y medio ambiente. Hasta eso se ha hecho. Sí, o sea, hasta eso. Entonces, hay un montón de trabajos. Entonces, ya les hablaré de eso más adelante. Luego, vamos a ver dos aplicaciones de estos modelos sectoriales. Dos aplicaciones. ¿Ya? Dos aplicaciones. Una es súper importante porque a través de esta aplicación
vamos a ver el concepto de la sobreproducción y cómo se vincula con la crisis por desequilibrios. ¿Sí? Sobreproducción. Este es un concepto que Marx lo menciona en su obra, pero que yo siento que no está muy claro. Entonces, vamos a ver un modelo que va a meter el tema de la sobreproducción, ¿sí? Desde un enfoque cíclico. Sí, desde un enfoque cíclico. O sea, aquí va a aparecer tarde o temprano Goodwin de nuevo, sí, pero en un modelo sectorial. O sea, de hecho, les cuento que este es uno de los modelos más complejos que yo he desarrollado, al menos hasta ahora, sí, porque por cierto es un modelo que yo lo desarrollé y es un modelito en donde vamos a tratar de meter todo, o sea, sobreproducción, pero también vamos a meter Goodwin, o sea, va a entrar un montón de cosas que hemos visto, sí, en un modelo de ciclos. Pero obviamente para ver eso, primero tenemos que ver el modelo básico para que ustedes se acostumbren al sector uno y al sector 2. Y luego de eso vamos a ver una segunda aplicación, que esta en cambio es bien interesante, me gusta mucho, porque es una aplicación más bien de carácter internacional, ¿sí? O sea, esto nos muestra que los modelos sectoriales de Marx pueden servir, por ejemplo, para estudiar los vínculos entre los ciclos del norte y del sur globales pensándoles como sectores, o sea, algo parecido a lo que les mostraba aquí, ¿no? O sea, vamos a ver un modelito en donde tenemos las economías del norte o los centros o los países poderosos y los países del sur o la periferia, los países débiles. Y vamos a ver en un modelito cómo los ciclos del norte, piensen que tienen un modelo de Goodwin para el norte, se vinculan con los ciclos del sur. Entonces, piensen que en el sur también tienen otro modelito de Goodwin de ciclos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver, igualmente con un modelo que también yo desarrollé. Sí, estoy usando estos modelos porque obviamente son los que mejor conozco, son los que yo mismo hice, son parte de mi tesis doctoral, pero obviamente vamos a desarrollarlos en matemática, ¿no? O sea, yo quiero que más que la parte de las ecuaciones y todo, quiero que aprendan a programarlos y quiero que ustedes se lleven un montón de ideas, incluso por si quieren criticar mis modelos, ¿no? O sea, con todo gusto. O sea, a mí me gusta que me critiquen porque de la crítica pueden surgir mejores ideas todavía. ¿Qué es lo que importa? O sea, no somos los hombres, los nombres, los hombres y las mujeres lo importante. Para mí lo importante ahora son estas ideas, ¿no? Porque esto permite entender mejor el capitalismo en el que vivimos y quién sabe, tal vez a partir de esa mejor comprensión también podamos encontrar una alternativa más amigable al capitalismo, ¿no? Superar al capitalismo. Pero bueno, esa es otra discusión. Bien, entonces vamos a empezar con esto. Vamos a estudiar este modelo sectorial básico de reproducción capitalista que toma como principal inspiración al mismo Marx, ¿no? O sea, si bien es cierto, este trabajo se basa mucho en un artículo que yo escribí, pero se toma como base a Marx, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Esa es la idea básica. Muy bien, entonces vamos a empezar con este modelito, ¿no? Entonces, a continuación, como les digo, vamos a revisar un modelo sectorial básico de reproducción capitalista, tomando el argumento central de los esquemas de reproducción de Marx. Ya vimos, ¿no? Es el tomo 2 del Capital, ya saben eso ustedes. En este modelo, ¿qué vamos a buscar? Buscamos ver las interacciones que surgen entre dos sectores. Un sector uno que está especializado en máquinas, ya saben que nos referimos a un sector que produce medios de producción, ¿sí? Entonces este sería un ejemplo de lo que produce este sector, el sector uno. Entonces, para facilitar la lectura, ¿no? O sea, siempre que vean sector uno, piensen en máquinas y también en materia prima, si pueden. O sea, piensen que está el tractorcito y también hay un barril de petróleo que le alimenta al tractor. Entonces, tanto el barril de petróleo, que es materia prima, como la maquinaria, van a ser parte de lo que produce el sector uno. ¿Bien? Y luego tenemos un sector 2, ¿sí? Tenemos un sector 2 especializado en producir alimentos, en realidad medios de consumo. Pero para facilitarnos la lectura podemos pensar que son alimentos, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver cómo estos dos sectores van a interactuar para mantener el equilibrio en todos los mercados, ¿sí? Para mantener el equilibrio en todos los mercados y al mismo tiempo ver cómo se da la reproducción a escala simple. Recuerden, reproducción a escala simple significa todo se mantiene constante o, más importante aún, cómo se da la reproducción ampliada, ¿ya? Eh, ¿Por qué vamos a seguir? Vamos a hacer lo mismo que hizo Marx. Primero vamos a estudiar la reproducción simple y luego la ampliada. Alguien podría decir, ¿y por qué no estudiamos directo la ampliada? Se supone que la simple no es real, o sea, el capitalismo no se queda constante. El capitalismo siempre está en este proceso de crecimiento. Sí, pero yo creo que en esto Marx tal vez tenía razón. Entendiendo la reproducción simple se puede hacer un poco más fácil la comprensión de la ampliada, porque si no de golpe ver la ampliada puede un poco generar confusiones, creo, ¿no? Pero bueno, además de Marx,
También este modelo que vamos a ver a continuación toma como inspiración un artículo que yo escribí al respecto, ¿sí? Es el segundo artículo, ¿no? que estoy usando para estas clases. Ustedes le dan clic aquí en el enlace y ahí les va a llevar a este artículo, ¿sí? Este articulito es de los primeros que ya salió publicado de mi tesis doctoral, ¿no? Por ahí otro más ya salió publicado, pero bueno, este artículo se publicó en la revista Problemas de Desarrollo. Como ven, es del primer trimestre de 2022, siendo agosto del 2022, está relativamente fresco, recién no es mucho que me lo publicaron. Y es un articulito que está publicado en una revista de la UNAM, ¿no? Esta es del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, ¿no? De México. Entonces, este artículo tiene mucho más de lo que vamos a ver, ¿sí? Este no lo vamos a ver completo, ¿ya? Les hablo rápidamente, ¿no? Este artículo que yo lo escribí, ¿sí? Eh, Básicamente es un artículo que, bueno, primero habla un poco de los modelos sectoriales, ya vamos a hablar de esa literatura también. Y luego el modelo como tal es un modelito que hace un análisis sectorial, pero profundiza en muchas otras cosas, ¿sí? O sea, yo aquí profundizo un poco en el análisis sectorial, siguiéndole especialmente a un autor que se llama Donald Harris. Ya hablaremos del más adelante. Pero por el momento lo que me interesa es simplemente mencionarles que es un artículo de sectores en donde se trata de ver cuán complicado es que los sectores lleguen al equilibrio justamente y luego se construyen estas redes, ya estos flujos monetarios. O sea, es básicamente ver cómo los diferentes componentes de la producción capitalista hacen fluir el dinero. Para mí, a mi parecer, Marx, cuando explica en el tomo 2 del Capital sus sectores, en parte trata de explicar estos flujos monetarios. Por eso es que creo que se vuelve tan confusa a ratos su explicación, porque es como que Marx se pone a explicar conexión por conexión. Sí, Marx empieza a explicar conexión por conexión y no sé si todas las conexiones, ya no me acuerdo al detalle total de esos capítulos, pero es algo así, o sea, es como que Marx trata de explicar cómo se conectan los sectores y hagan de cuenta que los sectores tienen sus diferentes componentes, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprender, colegas, es hacer estas redes. Sí, eso es lo que les voy a enseñar. Les voy a enseñar a ver el esquema original de Marx y vamos a ver un poco cómo construir e interpretar estas redes. No vamos a ir muy lejos, ¿ya? Eh, En el artículo sí profundizo un poco más. Ahí ustedes pueden ver que se construye algo incluso que se llaman cadenas de Markov, que es para ver un poco cuál es la probabilidad de que un dólar o una unidad monetaria que está en un punto termine en otro punto. O sea, cuál es la probabilidad a largo plazo, ¿no? O sea, de que un dólar que esté circulando en esta red termine en alguno de estos elementos de la red. Sí, piensen que esta es la economía dividida en sectores. Entonces, yo voy a hacer algo más simple en estas clases, solo voy a explicar las redes, no voy a meterme en este tema de cadenas de Markov, pero les menciono porque tal vez haya personas que estén un poquito más familiarizadas con estos temas y quieran profundizar. Entonces, ahí sí les invito a leer el artículo, ¿no? Ahí está el artículo. Y luego lo que hago en este artículo es básicamente construir un modelito con unas ecuaciones diferenciales para ver cómo se da una dinámica a largo plazo de la economía capitalista, que por cierto es muy parecido a un modelo que construía Amitabh Dutt, un profesor hindú, que por cierto fue mi profesor. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, si quieren, pueden profundizar en el artículo, pero en esta clase no vamos a profundizar, únicamente vamos a ver esto de las redes, ¿sí? Porque es bien interesante. En reproducción simple tenemos una red, o sea, una forma de fluir del dinero entre sectores, y en reproducción ampliada tenemos una red todavía más compleja, ¿sí? Una red todavía más compleja. Yo les voy a enseñar a hacer estas redes en matemática. Creo va a ser bien interesante porque incluso van a poder usar esto para hacer otras cosas, no necesariamente análisis de la economía como sectores, sino cualquier otra red, ¿no? Que ustedes tengan que hacer. Entonces pueden usar matemática. Entonces eso también vamos a aprender a hacer. No es muy complicado, más bien es sencillo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, colegas. Vamos a utilizar parte de ese artículo que les he presentado, pero si quieren pueden profundizar y les dejo el artículo, ¿no? Ahora, hay otras exposiciones de los esquemas de reproducción del capital de Marx. Hay muchas, muchas. Hay un montón de autores que han estudiado eso. Por ejemplo, el mismo Paul Suisi, ese libro ya lo vimos. Entonces, ustedes en el capítulo 4 de Suisi, ahí encuentran la exposición de estos temas, ¿no? Entonces, abramos otra vez el libro de Suisi, aunque creo que estaba abierto. Aquí estaba ya abierto. En el capítulo 4, permítanme poner el índice. Entonces, en el capítulo 4, Suisi también estudia los sectores, no como redes, no, algo más básico, pero también los estudia. O sea, si ustedes quieren, pueden profundizar ahí. 2, 3.
Bueno, ya no sé exactamente dónde está el capítulo 4. Disculparán esta edición un poquito borrosa de... No están todos los números claros, pero es en el capítulo 4, ¿ya? También hay algunos manuales de economía política de corte soviético que me parece que hacen un análisis interesante de los sectores, ¿ya? Uno de ellos es el famoso libro de economía política de Nikitin, ¿ya? Este es un libro con el cual muchas personas estudiamos inicialmente economía política hace ya algunos años, ¿sí? Es un libro de la época de la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, si no estoy mal, yo me acuerdo que este libro, la mitad del texto es para estudiar el capital de Marx y la otra mitad era de indicar por qué la Unión Soviética era grandiosa, ¿ya? Yo no les digo que lean este libro y mejor si no lo leen, no hace falta, ¿sí? Porque es un enfoque un poquito... tiene cosas interesantes, pero bueno. Lo que a mí me interesa mencionarles de este libro más bien es que hay una parte interesante de análisis de los sectores, ¿ya? Y muchos, les juro, por ejemplo, yo la primera vez que estudié estos temas ya hace algunos años, lo hice a través de estos manuales, ¿sí? A través de los manuales de economía política de la Unión Soviética. Claro, cuando ya se daba esta discusión de que la Unión Soviética es lo más grande que hay, ahí yo ya dejaba de leer, ¿no? O bueno, parte sí leía, pero no me convencía, ¿no? Yo soy bien crítico de la Unión Soviética y eso. O sea, yo creo que el mismo Marx hubiera sido bien crítico de la Unión Soviética, pero bueno, esa es otra discusión. El tema es, colegas, que en estos textos, por aquí más abajo creo, Nikitin y otros autores, ¿no? Llegan a hacer esos análisis de los sectores. Quiero mostrarles, creo que es este, déjenme ver, disculpen. Por aquí tiene unos esquemitas, ¿verdad? De Nikitin lo que quiero mostrarles son unos esquemitas parecidos a redes que construyen aquí. Transformación de la plusvalía, un poquito más abajo está. Disculpen que me demore en llegar, pero lo vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces bajemos un poquito más en este libro de Nikitin. Solo quiero mostrarles los esquemas porque aquí como que Nikitin sugiere cierta estructura que uno hace, uno la puede pensar como exacto. Entonces miren aquí, como que se parece a una red. O sea, tenemos esto de aquí corresponde al sector uno. Sí, esto de acá arriba son componentes del sector uno. Ahorita no se preocupen exactamente de qué es, ya vamos a ver. Y abajo está el sector 2. Y lo que hace Nikitin es decir, bueno, hay una interacción que mantiene el sector uno y el sector 2. Y hay otros elementos que no interactúan, sino que se retroalimentan dentro del mismo sector. ¿Ya? Entonces esto hace pensar en un esquema o posible esquema en red. ¿Sí? De hecho, no les voy a mentir, la primera vez que se me vino esta idea de las redes en estos esquemas fue viendo la Nikitin, hace muchos años cuando era estudiante de pregrado. Pero claro, ¿no? En ese entonces nadie me entendía siquiera y creo que creían que estaba loco, ¿no? Y luego tenemos aquí estos otros esquemitas. Esta es la reproducción ampliada, ¿no? Lo anterior que vieron era la reproducción simple. Esta es la reproducción ampliada de Nikitin, con números, ¿no? Tomando, no estoy seguro, pero creo que toma el ejemplo de Marx mismo, de los números. Y ahí ustedes pueden ver cómo surge una suerte de interacciones sectoriales bien interesante, o sea, cómo el dinero que inicialmente tomó una forma, después toma otra forma y el dinero va fluyendo en la economía, ¿sí? Entonces, viendo esto y viendo otros autores, uno sí puede decir como que hay cierta intuición de que aquí hay algo en redes, ¿no? Otro trabajo que les recomiendo ver, sí, que también les dejo el enlace por si quieren estudiar estos temas más a fondo, es el libro de Guillén Romo. O sea, el libro de Guillén Romo creo que se lo tengo descargado. Ese es un poquito pesado, ese no hay como verlo en línea. Ese sí le tienen que descargar, déjenme ver, disculpen que esté viendo en mis descargas, porque lo descargué hace unos días. Eh, ya no lo encuentro, mejor volvamos a descargarlo, ¿ok? Entonces ustedes dan clic ahí, ese les va a pedir, ese les va a mandar a descarga, ¿no? Porque es un libro un poquito más pesado, porque ese lo tuve que escanear. Ahí muchas gracias a un estudiante de la Central que me ayudó con el escaneo hace algún tiempo de este librito. Es un libro interesante, verán, porque de hecho no es solo de sectores. Este libro de Guillén Romo es un libro sobre lecciones de economía marxista. Y tiene un montón de cosas interesantes, porque incluso plantea modelos, autores un poco más recientes, digamos que al estilo de estas clases que yo he tratado de armar, ¿no? Claro, él habla de muchos más temas y lo simplifica muchísimo, o sea, lo resume mucho más. Yo, digamos que he tratado de enfocarme más en el tema de las crisis, que es lo que corresponde a nuestro sílabo. Pero en definitiva, quiero presentarles el librito, ¿sí? Porque tal vez alguien quiera profundizar. Aquí está. Entonces, este libro de Guillén Romo, ya repito, este toca descargarlo, no, penosamente no hay como verlo en línea.
Y pueden ver que justo está aquí, ¿no? El esquema, los esquemas de reproducción de capital, que es la lección 15. Si él tiene varios capítulos que les pone como lecciones, que creo que de hecho son lecciones que él dictó Héctor Guillén Romo. Pero bueno, lo importante, entonces aquí pueden ver que están los esquemas. Cada autor expone los esquemas a su modo, ¿no? Entonces aquí pueden ver que están los esquemas. No quiero que se preocupen todavía de qué, pero quiero que más bien piensen que hay dos sectores, ¿no? Vuelve a aparecer el sector uno y el sector 2, ¿ya? Entonces son dos sectores que van a interactuar y se trata de ver cómo esas interacciones llevan a ciertos resultados, ¿no? Él construye más bien un esquema con unos cuadritos siguiendo la Bujarín, pero bueno, no me quiero meter por ahí. El tema es que al final Guillén Romo plantea eso. Miren cómo aquí está justo el sector uno y el sector 2, ¿no? Entonces aquí están los dos sectores y cómo estos dos sectores tienen que interactuar entre sí, ¿no? Ya. Algunas personas dicen que esto de los sectores y la reproducción ampliada es de los temas más complicados de Marx. Yo la verdad no estoy seguro si sea de los más complicados, porque yo creo que es bien complicado porque Marx se complica solo a ratos para explicar. Pero lo interesante es que esto ha motivado a mucha gente a reflexionar sobre el tema. Entonces ahí tienen algunas referencias y hay muchos más, ¿no? O sea, hay muchos libros de economía marxista que ustedes van a ver y ahí se explica el tema de los sectores. Pero digamos que lo novedoso que vamos a hacer en esta clase es que vamos a ver los sectores, pero enfatizando más este enfoque en red, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, como todas las clases y modelos, este va a ser nuestro tercer modelo, ¿no? Este modelito también lo tienen ya disponible en matemática. O sea, ya está disponible. Ustedes dan clic en el enlace y una vez que den clic en el enlace, les va a mandar a mi nube de Google Drive para descargar. Ustedes descargan e inmediatamente van a tener este archivo que yo ya tengo aquí cargado, que es el modelito de sectores, el modelito básico de reproducción ampliada, ¿sí? Entonces aquí, colegas, ustedes ya tienen el modelo, ya está todo programado, ¿sí? Demos un vistazo rápido a los comandos. Como pueden ver, es un modelo es muy básico, no tiene muchas variables. Es un modelo más pequeño. Este va a estar mucho más simple que el anterior modelo que hicimos de ciclos, eso les garantizo. Porque lo interesante de este modelito, claro, hay algunas ecuaciones, pero lo más interesante es esto. O sea, que vamos a aprender a construir gráficos de red, ¿sí? Gráficos de red para representar la reproducción simple, incluso para ver si hay unos ciclos, para ver ciertas trayectorias, y luego vamos a ver los gráficos de red en reproducción ampliada, ¿sí? Y la misma idea y sacar uno que otro indicador. Sí, entonces no vamos a hacer muchos. Este modelo es más bien bastante básico, ¿ya? Es bastante básico porque el modelo que viene es súper fuerte. O sea, es tal vez de los más fuertes que vamos a ver en el curso. Así que por eso quería que este más bien sea básico, como introductorio, ¿ya? Y aquí están las referencias, ¿no? Aquí tienen el texto de Marx y más abajo tienen el articulito mío que les está presentando. Sí, entonces ya tienen ese modelo, así que ustedes pueden seguir la clase a través del archivo en matemática que ya está listo y también estará en nuestro sitio web del curso, ¿no? Ahí ustedes lo podrán descargar también si desean. Listo. Entonces, vamos a trabajar este modelo igual que hemos trabajado con modelos anteriores, ¿no? Entonces, vamos a empezar viendo los supuestos y un poco la simbología del modelo, ¿ya? Recuerden, colegas, que cada modelo tiene su propio supuesto y simbología y los supuestos, aunque a mucha gente no les gusta, los supuestos son buenos verlos porque nos dan una pista de cómo podríamos ampliar el modelo si quisiéramos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, no le vean a los supuestos como algo muy restrictivo. De hecho, es mejor que sepamos algunos supuestos de entrada. Eso nos permite luego pensar que se puede reconstruir el modelo o ampliarlo cambiando algún supuesto, ¿sí? Por eso es bueno saber los supuestos de entrada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales supuestos de este modelito básico que vamos a ver? Son un montón. Ya van a ver que pese a que es un modelo básico, o bueno, tal vez por el mismo hecho de que es un modelo básico, tiene un montón de supuestos. Primero, vamos a asumir economía cerrada y sin gobierno, como hemos hecho en todo este curso. ¿Ya? ¿Podrían ustedes imaginarse que una economía abierta podría modelarse como un tercer sector? O sea, tienen a la economía, sector uno, sector 2, y podrían pensar que el sector externo es un tercer sector, un sector 3, que podría ser el resto del mundo. ¿Ya? Y también podrían pensar que hay un sector 4, que es el gobierno, que está metido aquí. Tocaría ver cómo, ¿no? Entonces, eso obviamente ya implicaría un modelo más complicado. Marx no hizo eso, nosotros tampoco, pero les dejo esa idea, ¿no? O sea, que se podría pensar que el gobierno y el sector externo serían tal vez el sector 3 y 4 si quisiéramos ampliar, ¿no? Pero por ahora no nos metemos tanto ahí. ¿Qué más? Vamos a suponer lo que ya venimos diciendo desde hace rato, que la producción se divide en dos grandes sectores.
¿Cuáles sectores son? Vamos a suponer que tenemos el sector 1 que produce medios de producción. Por ejemplo, máquinas y materias primas, ¿ya? Entonces, el sector 1 va a producir medios de producción. Es la misma clasificación que hizo Marx. Verán, algunos autores cambian el orden, algunos les llaman el sector 2, pero nosotros nos vamos a quedar con el sector 1. Otra cosa, antes de continuar, no confundir con el sector primario, ¿sí? Porque a veces la gente se pone puede confundirse, ¿no? Con el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, ¿ya? Recuerden que el sector primario usualmente es el sector agrícola, el sector secundario manufactura y el sector terciario servicios. Ya, no estamos hablando de esta clasificación. Esta es una clasificación sectorial más convencional. ¿Ya? No, nosotros estamos desde un enfoque más marxista en donde hacemos otra división. Claro, ustedes podrían pensar que tal vez también se podría hacer esta clasificación. Sí se puede. Pero claro, eso sería otro modelo, ¿ya? Entonces no estamos en esta clasificación, estamos en la clasificación marxista donde sector 1 produce medios de producción y le vamos a llamar I igual 1 y va a ser un indicador del sector. Si ven que I es igual a 1, es sector 1. Y en cambio tenemos un sector 2 que produce medios de consumo, por ejemplo, alimentos, I igual 2, ¿ya? Este sector 2, a veces, depende de los autores, pero a veces ustedes podrían encontrarse trabajos donde sugieren que el sector 2 se le divide en dos subsectores. Podrían tener un sector de alimentos para trabajadores o consumo, podemos decir, no alimentos, consumo de los trabajadores y otro que puede ser consumo de los capitalistas. ¿Ya? Entonces, a veces al sector 2 también se le puede subdividir. Entonces, miren, si quisieran hacer un modelo más complicado, ustedes podrían coger el sector 1 y decir, bueno, hay un sector 1 que produce solo máquinas y hay un sector 1 que produce solo materias primas, ¿ya? Y vuelta, hay otro sector 2, si quieren, este sería el sector 1A y el sector 1B, y el sector 2A y el sector 2B. Solo con eso ya tendrían un modelo de 4 sectores y pueden seguir desglosando si quieren. Ahora verán, una recomendación, ¿no? Porque yo ya me ha pasado algunas cosas con estos modelos. Cuando ustedes hagan algún desglose sectorial, si algún día están en estos, o tal vez personas con ya estén haciendo cosas más avanzadas, mi recomendación es que antes de que dividan en sectores, traten de intuitivamente responderse esta pregunta. ¿En qué me ayuda a dividir la economía en más sectores? ¿Sí? Esta duda me la planteó un profesor hace años, o sea, y no me olvido hasta ahora. Él me decía, a ver, ¿para qué vamos a dividir en tantos sectores si no estamos claros qué queremos? O sea, puede ser que tal vez un modelo con 2 sectores es suficiente, o a veces puede ser que un modelo sin sectores, sino solo agregado, es suficiente. Entonces siempre tengan presente qué pregunta quieren responder, eh, porque dependiendo de la pregunta tal vez tenga sentido. No, no, a ver, volvamos a escribir estos sectores, ¿no? El sector 1A, digamos que produce maquinarias. El sector 1B, digamos que produce materias primas, ¿ya? El sector 2A, digamos que produce alimentos o consumo de alta tecnología, de alta tecnología. Y digamos que el sector 2B, en cambio, produce bienes de consumo de baja tecnología. Esto podría tener sentido si, por ejemplo, ustedes dijeran que el sector 1 que produce máquinas corresponde a los países centrales, al centro. Y en cambio, la producción de materias primas puede ser la periferia. Entonces ahí podría tener sentido. De hecho, yo alguna vez he tenido ganas de hacer esto, pero no me he dado tiempo, de que tal vez podamos hacer una economía multisectorial en donde, aprovechando las clasificaciones que hace Marx, podamos decir que, por ejemplo, la producción de maquinaria es el centro, materias primas la periferia, consumo de alta tecnología nuevamente puede ser el centro y el consumo de baja tecnología la periferia, ¿ya? Tal vez sea más realista, ¿no? Y nos daría un enfoque incluso internacional de los sectores. Entonces ahí tal vez pueda tener sentido clasificar así, ¿ya? Eso les dejo como idea nada más, ¿ya? Nosotros no vamos a entrar tan lejos, pero es para decirles que las clasificaciones sectoriales pueden ser múltiples, ¿ya? No tienen que conformarse con esto es solamente para este modelo básico. ¿Qué más? Vamos a asumir que el ingreso bruto generado por cada sector, o sea, el ingreso que se va a generar de la venta de mercancías, va a cubrir al capital constante que compra los medios de producción, al capital variable que paga salarios y las ganancias capitalistas. Ya vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Pero básicamente tenemos entonces dos clases sociales. Capitalistas que reciben ganancias,
trabajadores que reciben salarios y también hay que cubrir las máquinas o materias primas. ¿Qué más? Vamos a asumir que el capital constante solo incluye capital circulante, o sea, materias primas, ¿ya? Eso nos va a servir para quitarnos de encima la depreciación, ¿ya? Si quisieran, podríamos hacer un modelo más complicado diciendo que también hay máquinas que se deprecian, pero nos va a complicar innecesariamente el modelo. Ahora, lo que también podríamos asumir es que todo el capital se deprecia en el mismo periodo de producción, que es casi lo mismo que decir que capital circulante. O sea, piensen en una máquina que se deprecia en un año. Ya no es realista, estoy de acuerdo, pero se le podría hacer algo más complicado, pero no vale la pena. ¿Sí? Y de hecho, este es el supuesto implícito que usa Marx. O sea, Marx usa el supuesto de que, bueno, digamos que las máquinas se desgastan, se deprecian en el mismo periodo de producción, por ejemplo, en el mismo año. Y de esa manera nos quitamos de encima el problema de la depreciación, porque la depreciación sería 100%, ¿ya? O asumimos que no hay máquinas y solo materias primas. Ustedes escogen cuál supuesto, cuál versión del supuesto les gusta más. ¿Qué más? Vamos a asumir que los salarios son pagados por los capitalistas al final de la producción, ¿sí? Al final de la producción. Marx asume lo contrario. Él asume que los salarios se pagan al inicio de la producción. Nosotros vamos a, en cambio, asumir que se pagan al final para simplificarnos la vida, porque entonces el fondo salarial no va a entrar en el capital inicial. Algo así ya hicimos en el modelo anterior, en el modelo de ciclos con intensidad de trabajo. Algo así hicimos, o sea, habíamos asumido que los salarios se pagan al final, porque eso nos va a simplificar mucho la matemática. Marx, yo creo que también parte de su problema en ciertas formulaciones es que cuando él asume que el salario se paga al inicio y por tanto el capital inicial debe incluir salarios, se le complica mucho las ecuaciones, o bueno, las formulaciones, porque tanto como ecuaciones él no tenía. Pero yo al inicio no estaba muy de acuerdo con este supuesto, pero ya con la práctica y viendo los resultados, al final es mejor tener este supuesto para simplificarnos la vida. Y tal vez es hasta más realista, o sea, piensen que los capitalistas no necesitan tener el salario ya. Los capitalistas pueden pagar el salario después de la producción. Incluso puede ser que los capitalistas no paguen el salario argumentando que les fue mal. Entonces, puede ser, o sea, creo yo que este supuesto puede ayudarnos a pensar que el pago de los salarios es un problema más complejo de lo que pensamos, puesto que puede ser luego de la producción y a veces tal vez nunca, ¿no? Hay trabajadores que nunca les terminan de pagar. En fin, ¿qué más? Los trabajadores usan todo su salario en el consumo. Ya, eso también vamos a asumir. Por ende, estamos asumiendo que no hay ahorro de los trabajadores. ¿Sí? No hay ahorro, o sea, los trabajadores solo van a consumir. Eh, en cambio, vamos a asumir, bueno, y también vamos a asumir que el salario real es constante. O sea, trabajadores usan todo su salario en el consumo y el salario real es constante. De hecho, los precios van a ser constantes en este modelo. Sí, me olvidaba también mencionar aquí que no existe cambio técnico. O sea, la tecnología vamos a asumir que siempre se mantiene igual. Y aquí también permítanme agregar otro supuesto que me estoy olvidando. Discúlpenme un segundito. En los supuestos, ¿no? No existe cambio técnico ni inflación, ¿ya? Repito, poner supuesto no es porque sí. Dirán, tanto supuesto es irreal. Es para darles pistas de dónde se podría mejorar el modelo si ustedes quisieran. Entonces, si hay algún supuesto que no les gusta, se cambia el supuesto y ustedes pensarían cómo cambiar el modelo, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Eh, en reproducción simple vamos a asumir, bueno, es necesario, de hecho, que los capitalistas usan todas sus ganancias en el consumo. ¿Sí? Todas sus ganancias. Problemas de redacción, disculpe. Eso que he revisado varias veces estas láminas, pero a veces me topo con problemas de redacción, disculparán. Ya, entonces vamos a asumir en reproducción simple que los capitalistas usan todas sus ganancias exclusivamente en el consumo, o sea, no ahorran. Entonces, miren, trabajadores no ahorran nunca y los capitalistas no ahorran en reproducción simple. ¿Dónde van a ahorrar los capitalistas? En la reproducción ampliada. En reproducción ampliada vamos a asumir que los capitalistas de cada sector ahorran una fracción de sus ganancias y eso va a servir para ampliar el capital. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo. ¿Qué más? Vamos a asumir que no hay movilidad sectorial del trabajo. ¿Sí? O bueno, más que no hay, sí, no hay movilidad sectorial del trabajo. O sea, no vamos a meternos en el tema de que los trabajadores que están en un sector podrían moverse a otro sector. Mejor no hablamos de eso. Pero sí puede haber movilidad del capital.
O sea, un capitalista puede invertir. Pensemos que yo soy un capitalista. Bueno, no. Pensemos que aquí hay un capitalista, ¿ya? Yo no quiero ser capitalista. Pensemos que hay un capitalista. Este capitalista tiene capitales que puede invertirlos en el sector uno o en el sector 2. O sea, tranquilamente puede ir a cualquiera de los dos sectores del capital de este individuo, ¿ya? Individuo, empresa, como ustedes quieran verle, fondo, un fondo de inversión. El caso es que puede invertir en cualquiera de los dos sectores o en los dos al mismo tiempo. Eso es indiferente. Ya no nos vamos a meter en este tema. ¿Qué más? Vamos a asumir, y tal vez este es el supuesto más importante o de los más importantes, vamos a asumir que los mercados de bienes siempre se mantienen en equilibrio. No vamos a meternos con el mercado de trabajo, pero sí vamos a asumir que el mercado de bienes siempre está en equilibrio. El mercado de trabajo lo vamos a ver más adelante, ya con un modelo más complicado. Entonces, vamos a asumir que siempre todas las máquinas que se producen se venden y siempre los alimentos que se producen se venden, ¿ya? Y también vamos a asumir que siempre existe el dinero suficiente para que circulen las mercancías, ¿ya? Aquí surge una cuestión interesante, solo la menciono de paso. Rosa Luxemburgo, ella, recuerden, una autora súper importante y una mujer luchadora sin igual. Ella se opuso incluso a la Primera Guerra Mundial, eh, diciendo que los trabajadores no debían intervenir en las guerras imperialistas y bueno, otra serie de cosas que por eso la mataron. Sí, terminó asesinada al final. Pero bueno, ella era una mujer espectacular, súper involucrada en los temas de la lucha de los trabajadores, pero también hizo aportes a la teoría económica de marxista. Y ella escribió un texto que se llama La acumulación de capital, en donde critica a Marx, sus esquemas, y en parte la crítica que ella hace es una pregunta bien interesante. Ella dice, bueno, ¿de dónde sale el dinero para justificar que el capitalismo se expande y se expande y se expande? Porque cuando nosotros decimos que hay dos sectores, sector uno y sector 2, sector uno que produce máquinas y sector 2 que produce alimentos, si estos dos sectores van a crecer, la pregunta es, bueno, ¿y quién alimenta con dinero a estos sectores? Sí, porque se supone que son intercambios con dinero, precios y demás. Y entonces es una pregunta tenaz, porque entonces la respuesta es, bueno, hay otro sector que provee dinero, es el gobierno el que provee dinero, pero si el gobierno no está en el modelo, entonces esa preguntita de dónde sale el dinero para justificar la expansión de la economía capitalista es interesante. Yo he visto algunos modelos que tratan de justificar asumiendo que hay un sector que, por ejemplo, incorpora o produce oro y ese oro se transforma en dinero. No me acuerdo ahorita qué modelo era, pero alguna vez lo vi hace un tiempo, ese tipo de modelos. Pero bueno, nosotros no nos vamos a meter con el tema monetario por ahora, vamos simplemente a asumir que siempre hay ese dinero disponible. Podríamos asumir, por ejemplo, que hay un sector financiero que está siempre dando el dinero suficiente y que este sector financiero no interviene en la producción, entonces no se mete. Un sector bancario, si quieren, más que financiero. Aunque es discutible, ¿no? Porque en la realidad los sectores financieros tienen mucha intervención en la producción, ¿no? Forman grupos económicos y eso, pero bueno, eso lo pueden estudiar ustedes a futuro o yo mismo, pero por ahora no. ¿Qué más? Vamos a asumir que las empresas producen con toda su capacidad instalada. O sea, necesariamente tiene que haber equilibrio, porque si hay desequilibrio, las empresas enfrentan el problema de que siempre están produciendo al tope y no tienen la capacidad de bajar su uso de capacidad instalada para guardar inventarios. ¿Sí? O para ajustarse a los inventarios. Entonces, no vamos a meternos en eso, solo vamos a ver también después, en un modelo más complicado. ¿Ya? Estos son entonces los supuestos del modelo, colegas, y junto con los supuestos viene la simbología. Ya saben, no es lo mismo que en los modelos anteriores. Tenemos supuestos y también simbología. Entonces, aquí tienen la simbología de entrada para que no se pierdan cuando ya vean a detalle el modelo, porque seguramente tendrán que estar viendo en matemática algunas veces. Entonces, el I va a ser el subíndice sectorial. I igual uno representa el sector uno, I igual 2 representa el sector 2. ¿Ya? C sub I va a representar al capital constante empleado para adquirir los medios de producción del sector I. O sea, piensen que el sector uno o 2 tiene que comprar máquinas, necesita máquinas. O sea, tanto el sector uno necesita una máquina para producir nuevas máquinas, ¿sí? O sea, una máquina para producir máquinas, y el sector 2 va a necesitar una máquina para producir alimentos. Claro, no será la misma máquina, obviamente, pero como estamos en un modelo súper simplificado, hasta podríamos asumir que es la misma máquina.
Pero el caso es que tanto el sector 1 como el sector 2 necesitan producir máquinas, perdón, necesitan comprar máquinas y esa compra la van a hacer a través del capital constante. Entonces, C1 va a ser el capital constante que permite comprar los medios de producción del sector 1 y C2 va a ser el capital constante que permite comprar las máquinas del sector 2. ¿Ok? Recuerden que el capital constante es un nombre que Marx le puso a un elemento del capital que no crece ni se reduce. O sea, es constante porque recuerden que las máquinas, bajo la teoría marxista, no crean valor, solo transfieren el valor que ya tienen. Por eso es capital constante. Compran $100 en máquinas y las máquinas transfieren los $100 al producto final, no crean más valor, según el enfoque marxista. Luego viene la B. Este va a representar el capital variable empleado en el pago de salarios. Es más fácil, ¿no? El capital variable ustedes saben que sirve para pagar salarios. Entonces, hagan de cuenta que el sector 1 va a requerir trabajadores y también el sector 2 va a requerir trabajadores. Y a esos trabajadores hay que pagarles salarios. Entonces, los salarios que pagan a los trabajadores del sector 1 les vamos a poner B sub 1 y a los trabajadores del sector 2 les vamos a poner B sub 2. Aquí pongo sub I para no estar repitiendo dos veces, ¿no? 1 y 2. Por eso es que está B sub I. Pero ya sabemos que I puede ser 1 o I puede ser 2. Luego tenemos esta otra letra P, que va a representar las ganancias de los capitalistas del sector 1 y 2, ¿ya? En modelos anteriores las ganancias lo habíamos representado con la letra mayúscula P, ¿ya? P. Aquí en cambio lo vamos a representar con la P, ¿ya? De profits, ganancias en inglés. Aquí mis disculpas que usemos la P. Sino que también la P suele asociarse a plusvalor. Entonces hay muchos esquemas donde ustedes van a encontrar la C, la B y la P. ¿Sí? Entonces para que más o menos empaten con lo que puedan encontrarse en otros libros. Luego tenemos la Y sub I, que va a representar los ingresos brutos que se obtienen en el sector por venta de su producción. Entonces recuerden que cada sector va a vender sus productos y eso le genera ingresos, ¿sí? Entonces es muy fácil de ver, ¿no? Entonces la venta de estos productos, de estas máquinas, a este sector le van a generar los ingresos 1 y a este otro sector le genera los ingresos 2. Ya. Y no debería estar aquí. Ya, disculpen, un error mío. Hoy no voy, ya en la última versión no va esto. Eliminar, ya. Disculpen, no hay un pequeño lapsus. Y también lo voy acá. No, no creo. Ya. Luego tenemos las demandas. Ya. Entonces, y ahí son los ingresos que vamos a ver que se van a igualar a la oferta en una situación de equilibrio. Sí, porque digamos, yo voy a vender todos estos productos, son los ingresos que obtengo, se igualará a la oferta. Ya van a ver esto más adelante. ¿Ya? Luego tenemos las demandas. Ya, aquí hay que ser un poco cautos, ¿no? D1, aquí sí le separé por subíndice. D1 va a representar la demanda agregada de los medios de producción de todos los sectores. Ya, entonces, ¿qué significa esto? Tanto el sector 1 como el sector 2 van a demandar máquinas, ¿sí? Entonces, la demanda agregada, por eso es la agregada, porque agrega de los dos sectores. La demanda agregada 1 va a ser igual a la demanda agregada del sector 1, ¿sí? La demanda agregada 1 del sector 1, o sea, la demanda de máquinas que hace el sector 1 más la demanda de máquinas que hace el sector 2. O sea, no solo necesita máquinas del sector 1, sino también el sector 2. Aquí es donde se pone interesante los sectores, ¿sí? Y aquí es donde creo Marx da un primer gran paso en su estudio del capitalismo. Eh, los sectores no solo se vinculan vendiendo sus productos, los sectores se vinculan al momento de demandar productos, porque si ustedes se fijan, para que el sector 2 tenga una máquina, ¿a quién debe comprarle? ¿A quién debe demandarle máquinas? Al sector 1. Entonces ahí surge un primer movimiento. El sector 2 le pide máquinas o le compra máquinas al sector 1 y a la vez el sector 1 produce máquinas y se vende a sí mismo. Piensen que dentro del sector hay un montón de empresas, ¿no? ¿Sí? O sea, no es que un sector es una empresa. Dentro de un sector hay varias empresas. Entonces unas empresas producen y le venderán a otras empresas del mismo sector. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la demanda 1. Es la demanda agregada de las máquinas que hacen todos los sectores. ¿Ya? Y la demanda 2, en cambio, es otra cosa. Miren lo que va a ser la demanda 2. La demanda 2 es la demanda agregada de medios de consumo de todas las clases sociales. ¿Ya? Entonces, miren un poquito la diferencia, ¿no? Las clases sociales, ¿cuáles son? Dos en este modelo, trabajadores y capitalistas.
los trabajadores van a demandar alimentos para consumir y los capitalistas también, porque tanto trabajadores como capitalistas son seres humanos, ¿sí? Aunque a algunos no nos caen bien los capitalistas, pero son seres humanos y necesitan consumir para vivir. Entonces, tanto trabajadores como capitalistas van a demandar medios de consumo, van a demandar alimentos, ¿ya? Esto es otra cosa bien interesante, porque entonces pensemos que estos trabajadores que están aquí, que reciben un salario B1 y B2, ellos van a demandar alimentos y por tanto tienen que comprarle al sector 2. Entonces miren cómo empiezan a surgir estos vínculos, que los vamos a ver en mucho mejor orden, ¿no? Ahorita estoy haciéndolo muy rápidamente solo por explicar las variables. Entonces miren lo que pasa. El sector uno vende máquinas, con esas máquinas vendidas le paga los salarios a sus trabajadores y estos trabajadores vuelta le van a comprar al sector 2 los alimentos. A la vez, el sector 2 debe comprar máquinas para poder producir los alimentos y esas máquinas las va a comprar del sector uno. Entonces ya empieza a darse la conexión entre sectores. Eso es lo interesante, ¿sí? Eso es lo interesante del esquema sectorial de Marx. Marx empezó a ver cómo se puede dar estas vinculaciones súper complejas entre trabajadores y capitalistas y sectores que son obligatorias. O sea, aquí nadie puede decir lo contrario. O sea, si a un trabajador le toca comprar alimentos, le tiene que comprar al sector 2. No hay nada que hacer. Así este trabajador está en el sector uno. Entonces, ahí vemos que el mérito de Marx es haber creado una herramienta que ya empieza a hablar de estas interconexiones, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿cuál sería la demanda 2? La demanda agregada 2, recuerden, 2 por alimentos o sector 2, ¿no? Va a ser igual a la demanda de alimentos de los trabajadores, ¿sí? Más la demanda 2 de alimentos de los capitalistas, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos demandas agregadas, ¿sí? Dos demandas agregadas. Luego viene la S minúscula sub I. ¿Qué va a ser la S minúscula sub I? Va a ser la fracción de las ganancias que los capitalistas del sector I usan para acumular capital en su propio sector. Una constante. Ejemplo, esta es la tasa de ahorro, ¿sí? Eh, no, aquí hay un error en la lámina, disculpen. A ver, fracción de las ganancias que los capitalistas del sector I ahorran, ¿ya? Nada más sería ahorro. Entre paréntesis, no consumen, ¿ya? ¿De acuerdo? Disculpen aquí un pequeño error, nada más. Ya corrijo eso en el matemático. Bueno, entonces este SI, como les decía, es la fracción de las ganancias que los capitalistas del sector ahorran, o sea, no consumen. Por ejemplo, si SI es igual a 0,8, significa que los capitalistas ahorran el 80% de las ganancias. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto antes. Entonces, SI es la tasa de ahorro. ¿Ya? La tasa de ahorro. CI, no estoy seguro si uso CI, ya voy a verificar, pero si es que está CI, es la fracción de las ganancias que los capitalistas usan para el consumo. ¿Sí? Es lo que sobra, porque si se fijan, CI sería igual a 1 menos de CI por una economía cerrada y sin gobierno, bueno, y por definición de ahorro también. Entonces, ¿qué pasa? Y de hecho es más por definición de ahorro, no disculpen. Entonces, ¿qué pasa? Si los capitalistas ahorran el 80%, entonces van a consumir lo que sobra, que es 0,2 o 20% de las ganancias. No es nada más, ¿ya? No es nada más. Y ya voy a verificar si CI está en el modelo, porque se me hace que le simplifique eso. Finalmente, tienen CI prima, ¿ya? CI prima. ¿Qué es CI prima? Recuerden la CI mayúscula, pues es que quite CI, creo, ya lo voy a verificar. CI mayúscula es capital constante, o sea, el dinero que se usa para comprar máquinas. Y CI prima es la derivada de ese CI con respecto al tiempo. Volvemos a toparnos con derivadas temporales. O sea, es la inversión. Recuerden que nosotros veíamos a la inversión como la derivada temporal del capital. O sea, cómo cambia el capital con el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso también le llamamos acumulación de capital constante o crecimiento del capital si la derivada es positiva. Una observación. Esta CI, ¿sí? Es la única que va a crecer en el modelo. ¿Ya? No vamos a ver el crecimiento de B, Marx sí lo ve, nosotros no, porque estábamos asumiendo que B se paga al final de la producción. Entonces no nos va a hacer falta analizar el crecimiento de B, solo el crecimiento de C. Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Ok? Listo. Entonces, esta es la simbología del modelo y aquí está la misma simbología puesta en el matemática. ¿Ya? Entonces, de una vez, si me permiten, discúlpenme, voy a verificar si está usándose CI, porque se me hace que no estoy usando CI minúscula.
Un segundo nada más. Es para simplificar todo lo que se pueda la anotación. Después yo actualizo el matemática, ¿no? Mil disculpas. Creo que no se usa CI. Aquí se debe. Sí, no se usa CI. Vamos a quitar esa variable. Nos está estorbando. Este CI. Sí. Y el SI simplemente es fracción de las ganancias que los capitalistas del sector ahí ahora. El paréntesis no consume. ¿Ya? Pues es que estaba preparando una versión un poquito más compleja del modelo, pero mejor le simplifiqué. O sea, en vez de complicarle, he tratado de simplificar, colegas. ¿Ya? Entonces, permítanme hacer ese pequeño cambio y actualiza esto. Entonces aquí me deshago de esta columna, ¿no? Me deshago de esta columnita. Ya, eliminamos, perdón, de esta fila, no columna, de esta fila. Ya, listo. Entonces ya tenemos aquí la descripción y tenemos la simbología que ahorita le voy a cambiar esto. Entonces les pido un segundo, cierro un ratito la conexión, interrumpo un momento el video, solo cambio esto y continuamos, ¿no? Un segundo, por favor. Listo, ya estamos aquí. Me olvidé disculpa, me olvidé de cortar. Ya, bueno, recortemos esto rápido. Ya, entonces ahí está la simbología. Le quité ese. Nos quedamos solo con la tasa de ahorro. No es necesario la otra variable. ¿Ya? Repito, ustedes ya tendrán subido al sitio web o en el material de clase, ya tendrán la última versión, ¿no? Así que no se preocupen por estos cambios. Ustedes ya tendrían la última versión a mano. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos los supuestos, la simbología del modelo y estamos listos ya para empezar con la construcción del modelo, ¿sí? Entonces podríamos ya arrancar, sino que creo yo que mejor lo vamos a dejar eso ya para un próximo video, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿qué hemos hecho en este video? Hemos visto un poco el esquema sectorial de Marx. Hemos hecho una introducción dentro del pensamiento económico. Hablamos un poco del esquema de Kesney, si no se olviden de la tabla económica de Kesney. Y también hablamos un poco de los supuestos del modelo que vamos a analizar y de la simbología y los supuestos, ¿no? Y por tanto, quedamos listos para ya en la próxima clase inmediatamente revisar las ecuaciones del modelo y la construcción de redes. Van a ver que este es un modelo muchísimo más simple que los modelos que hemos construido antes, pero al mismo tiempo es un modelo muy ilustrativo, o sea, va a ser muy ilustrativo de cómo se vuelve súper complicada la interacción entre sectores, ¿no? Y eso puede llevarnos a una crisis, porque imagínense que un sector falle en las conexiones. ¿Se acuerdan que estábamos dibujando todas las conexiones que surgen entre sector uno y sector 2, ¿no? Si falla alguna conexión, pensemos otra vez en el sector uno y sector 2. Recuerden ese ejemplo en el que estábamos viendo cómo el sector uno le compra al sector 2 y así, ¿no? Si en alguna de esas conexiones falla hay alguna falla, eso puede implicar un efecto en cadena. Sí, eso puede implicar un efecto en cadena y Marx era consciente de esa posibilidad. Si bien es cierto, no logró ir muy lejos, pero era consciente y planteó algunas intuiciones sobre eso. Entonces, de eso también vamos a profundizar en el próximo video. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que estamos estudiando los esquemas sectoriales. Listo. Entonces creo que con esto podemos dejar el video aquí y quedamos listos para en la próxima clase ya abordar en concreto el modelo que ojalá no nos tome mucho tiempo. ¿Ok? Listo, entonces cerramos aquí este video.